Voces críticas que, sin embargo, se suman para sugerir cuál debería ser el camino que debiera tomar ya en este último tramo de la campaña la señora Keiko Fujimori frente al peligro que entraña y del que todavía no logra desmarcarse plenamente el señor Castillo, que lo que ofrece es una propuesta de país que mira como espejo a Venezuela y a Cuba. Entonces, voces críticas que además le reclaman a la candidata un gobierno o una convocatoria de ancha base, y es lo que ha dicho también esta noche el candidato a la vicepresidencia, Luis Galarreta. La señora Keiko Fujimori nos acompaña esta noche aquí en vivo en los estudios de Día D. Señora Fujimori, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Pamela, gracias a usted por la invitación. A ver, la jornada de ayer ha dejado opiniones divididas. Hay algunos que sienten pues que el señor Castillo se corrió del debate. Él retó y al final dijo no voy, pero ya había anunciado que no iba y usted lo sabía, pero igual fue. Entonces, la otra visión es, claro, aprovechó el momento, él sabía que no iba a ir, aprovechó el momento, llega Kenji y este es un momento bien importante porque hace 2 años que está distanciada de su hermano y el distanciamiento se produce por el tema del indulto de su padre, Kenji, los Avengers logran el indulto y la bancada de Fuerza Popular retruca con los mamanivideos. ¿Cómo ha sido esta reconciliación de 2 hermanos que se separan por un tema tan sensible como es el indulto de su padre y por razones políticas? Su pregunta tiene 2 etapas, sí. Así es que me permite, por favor, aclarar ambas cosas. A ver. Primero, con referencia al debate. Después de haber asistido a Chota, provincia hermosa, que además he regresado, me parece, en su 8ª o 9ª vez. Yo esperaba que el señor Pedro Castillo cumpla con su palabra de aceptar los 4 debates del jurado, porque es, digamos, la condición que él puso. Sin embargo, no solamente se negó a aceptar los 4 debates, sino que él lanzó la propuesta de hacer un debate frente al penal Santa Mónica. ¿Lo sintió como una ofensa? Sin duda ese fue su objetivo, ¿no? No solamente humillarme a mí, sino ha humillado también a toda la población penitenciaria y a todas las internas de Santa Mónica y anexo que se encuentran recluidas ahí. Yo ayer he pedido respeto hacia ellas. La mitad están con prisión preventiva, la otra mitad con sentencia, pero más allá de su situación legal, son seres humanos. Y eso es lo que el señor Castillo no se da cuenta. Él ha buscado humillarme, sin duda, pero no solamente propuso el sitio, sino luego, al día siguiente, él dice: yo estoy esperando que la señora Keiko fije el día y la hora. Entonces, cuando yo he propuesto, a pedido de él, la fecha y la hora, él dijo, bueno, no sé si voy a asistir. Y el mismo sábado no se sabía, los propios periodistas no sabían si es que él se iba a dirigir a La Victoria o finalmente se dirigía a Chorrillos. Y es por eso que yo decido también esperar, ¿no? El periodista Gonzalo Iwasaki me dice esperemos media hora como en Chota, pero finalmente le digo no, que sean 40 minutos para darle un tiempo adicional, porque él iba a presentar, digamos, su plan de gobierno, pero tenía la posibilidad también de luego asistir a este debate que él mismo propuso. Esto no ocurrió. Bueno, al suspenderse el debate, yo había hablado temprano con Kenji. Nosotros ya habíamos estado comunicándonos vía chat, vía teléfono. No nos habíamos podido ver personalmente porque él estaba recuperándose del COVID. Pero la mañana de ayer él ya había anunciado sus resultados, que finalmente se había recuperado de la enfermedad, y decidimos encontrarnos en la casa de mi mamá. Y ahí tuvimos una conversación muy sincera, nos pedimos perdón, hemos llorado, y ahí le dije, mira, yo no sé si se va a llevar a cabo el debate, si es que el señor asiste, bueno, debatiré con él, pero si eso no ocurriera, me encantaría que me acompañes, más allá de si es que él vaya o no vaya. Y ahí Kenji me dijo, yo voy a ir, y si es que él no asiste, yo quiero estar ahí contigo, a tu lado. Y bueno, y eso es lo que ocurrió, y las palabras de Kenji fueron muy lindas. Creo que él, al estar en peligro de muerte y yo que he estado 3 veces, 16 meses injustamente presa, ambas situaciones tan difíciles nos ha acercado mucho a Dios, y creo que ese es el mensaje que ayer se ha podido notar, además del reencuentro y de la reconciliación
que todos los peruanos debemos de buscar. Se han pedido perdón, se arrepiente en su momento con su bancada haberse cuestionado la forma en que se consiguió el indulto de su padre. Nosotros no hemos cuestionado el indulto, yo lo he saludado. Hubo un comunicado propiamente de la bancada de Fuerza. Forma, ¿no? Cuestionaron la forma. Sí, y ahí se distancia el momento, de su hermano, ¿no? el momento. Pero sí me arrepiento de varias cosas, y lo he dicho en público. Por ejemplo, cuando en un set de televisión en otro canal me preguntan, si usted es elegida presidenta, ¿habrá un Fujimori en el 2021? Me lo preguntan en el 2016, aludiendo específicamente a Kenji. Claro. Y yo pensando además en la crítica que había, ¿no?, de la supuesta dinastía Fujimori, sin haberle consultado a Kenji, dije no habrá ningún Fujimori en el 2021, pensando en Kenji. Y él obviamente se ofendió. Y creo que ese fue el inicio de un largo distanciamiento. Él mandó unos mensajes a través de las redes sociales. Yo el día siguiente hice una conferencia de prensa más dura y empezamos a generarse este espacio en la que ya habíamos perdido poco a poco la confianza, ¿no? Pero creo, vuelvo a repetir, los momentos tan difíciles que a ambos nos ha tocado vivir, nos hemos dado cuenta primero que tenemos que conversar y estamos felices ambos de estar juntos, sobre todo como hermanos. Las encuestas ya marcan una tendencia, se va acercando al señor Castillo, Ipsos habla de un empate técnico y los analistas coinciden en que ya en esta etapa se trata de convencer a los votantes del otro, ¿no? Como que a arrebatarse electores y persuadir a lo que pudiera quedar de indecisos. ¿Cómo se va a desmarcar? ¿Qué va a hacer en este rush final? Mire, primero agradezco tener la posibilidad de por tercera vez haber pasado una segunda vuelta. Soy la primera mujer que se me ha otorgado esta oportunidad. Pero también soy consciente que he llegado a la primera vuelta con solo 13.5%. Y el reto es muy grande. Y en el camino lo que hemos hecho en esta segunda vuelta es tender los puentes, es generar espacios de diálogo. Agradezco infinitamente el respaldo de Alianza para el Progreso con César Acuña, de Hernando de Soto, que finalmente él se ha pronunciado a favor mío, de Rafael López Aliaga, de Alberto Bengoelea y el PPC, que también lo han expresado, de Rafael Santos. Y somos conscientes que esto no es solamente una elección, sino tenemos la obligación de hacer un buen gobierno, de devolverle la confianza a la población, de controlar la pandemia, de reactivar nuestra economía, y yo sola no voy a poder. Lo digo con mucha humildad. Sabemos que las encuestas poco a poco estamos emparejando la cancha, pero faltan 3 semanas fundamentales, la recta final. Cualquier cosa puede pasar. Así es que pido a todas las personas que se están sumando que asumamos esto con mucha humildad. Faltan las 3 semanas más importantes, tenemos que seguir comunicando. Si me permite, seguir... acabamos de ver un reportaje de Fernando Díaz en el que hay voces que son críticas del fujimorismo, que principalmente le reclaman desmarcarse con gestos concretos de lo que se llama la mochila del gobierno de su padre, ¿no es cierto? Y generar consensos. De momento, los cuadros que se le conocen de primera vuelta, lo ha mencionado Fernando Díaz en su reportaje, son rostros que precisamente se asocian a eso que se le criticó tanto al gobierno de Alberto Fujimori. Entonces, y el señor Galarreta ha anunciado que se están sumando nuevos cuadros. ¿Nos puede adelantar nombres? Bueno, a ver, con referencia al equipo técnico de primera vuelta, también es importante señalar que Nano Guerra García, que es el jefe del plan de gobierno, es un crítico, no solamente del fujimorismo, sino un crítico mío, ya en temas personales. Está Fernando Rospigliosi, también un crítico del fujimorismo, y se han abierto las puertas para poder convocar a diferentes especialistas en diferentes sectores que no sean de Fuerza Popular o del fujimorismo. En esta misma lógica, cuando hemos tenido reuniones con los diferentes partidos, hemos pedido que se apoye
y así lo han señalado, en que ellos van a colaborar con, digamos, diferentes personalidades. Ahora, más allá de los técnicos políticos, se están sumando también personas como Lucho Carranza, que tiene una gran experiencia, sobre todo de haber sacado adelante nuestra economía en un momento de crisis como se vivió en el año 2008. Esta suma de esfuerzos, lo que nosotros proponemos es un gabinete abierto. ¿Y lo que señala un premier independiente, por ejemplo? Sí, eso lo he señalado. El futuro premier, Dios mediante, de Fuerza Popular, no va a ser fujimorista. Será una persona independiente, convocante, dialogante. ¿Ya está barajando nombres? Tengo algunas personas en mente, pero sería un poco soberbio anunciar nombres cuando no hemos ganado una elección. Por eso espero con prudencia. Sí te puedo adelantar criterios, pero creo que anunciar nombres sería bastante prematuro. Prefiero esperar al día 6 de junio y luego, con total transparencia, los cargos más importantes haremos los anuncios como corresponde en esta posición convocante y dialogante. Pero el perfil, lo que me decía es, el perfil del premier será no fujimorista, independiente. Con experiencia técnica y sobre todo que nos permita devolverle la confianza a nuestro país y que genere un cambio, que genere cambios, pero cambios hacia adelante. La gente está harta, Pamela. Mira, se podrá criticar muchas cosas, pero el fujimorismo no ha sido gobierno en los últimos 20 años. Pero y entonces, tuvo una bancada importante, y de eso vamos a hablar, tuvo una bancada importante. ¿no? Por supuesto que hablaremos también de eso, pero en esa bancada se le dio facultades, se fiscalizó, pero la responsabilidad del gobierno la tuvo el señor Kuczynski y el señor Vizcarra. Sin embargo, la población lo que quiere es que los gobiernos o las futuras autoridades cumplan con su palabra, que sus promesas se hagan realidad, que la gente me dice, señora Keiko, regrese. Y por supuesto, tengo que regresar y tenemos que hacer los reservorios, los canales de irrigación, las conexiones de agua. Hoy vivimos en época de pandemia y más del 30% no tiene agua potable. ¿Cómo les podemos pedir a estas familias, lávate las manos o alimenta bien a tus hijos cuando por no tener acceso a agua potable sus niños sufren de anemia? Esto tiene que cambiar y por supuesto que nosotros vamos a hacer todos los cambios correspondientes para que el Estado se convierta en una institución eficiente, capaz y que en un año podamos notar un cambio dramático en el control de la pandemia y en la reactivación económica. Ha dicho bien, ustedes no han sido gobierno, es cierto. Sin embargo, sí hubo esta bancada de 73 que se digitaba desde el chat mototaxi. Y eso sustenta también un poco el antivoto que todavía mantiene. Se ha reducido, pero mantiene. La lucha contra la corrupción, ¿verdad? De este chat mototaxi se coordinaban cómo ponerle cortapisas a las investigaciones, al caso de Inostroza, de Chávarri, a los miembros del Consejo disuelto del Consejo Nacional de la Magistratura. Se habló de blindaje a Mamania, a Inostroza, a Donaire, o sea, una actuación que más bien parecía que no abonaban a favor de la corrupción, en contra de la corrupción, sino a favor de... ¿Qué compromisos está en condiciones de asumir para generar confianza, para que sepan que eso no se va a repetir? Mire, las decisiones de la bancada siempre se han tomado a través de reuniones en la que yo he dirigido las reuniones, pero nunca, además no tengo derecho a voto, yo no soy congresista de la República. ¿Se han cometido errores? Sí. Nos excedimos en la confrontación, en las fiscalizaciones, y eso lo lamento. Yo creo que uno de los puntos que pudimos evitar, por ejemplo, fue cuando el ex premier Fernando Zavala, que no tenía ningún cuestionamiento, pero se estaba debatiendo la posible censura de la ministra Martans, él fue a hacer cuestión de confianza. Y ahí quizás debimos poner paños fríos y decir... Y el señor Becerril fue un enlace en este tema de la huelga del magisterio y se reunió con Pedro Castillo, que en ese momento se oponía a la evaluación de maestros. El señor Pedro Castillo fue recibido por las diferentes bancadas del Congreso, ¿okay? No solamente por la bancada de Fuerza Popular. Él tuvo reuniones con todos los grupos políticos que estaban representados en esos momentos en el Congreso de la República. Y lo que se buscaba era
ayudar a calmar los ánimos y que esta huelga finalmente termine, sobre todo pensando en nuestros niños, ¿no? Pero creo que en ese momento, cuando el señor Fernando Zavala se presentó e hizo cuestión de confianza, todos los grupos políticos reaccionaron, yo creo que solo con el hígado. Y lo que se debió hacer es también tomar la decisión con la cabeza, ¿no? Ahora, en un eventual gobierno suyo, si resulta electa, Sí. se va a enfrentar a una situación complicada porque no va a tener mayoría, va a ser un Congreso fragmentado y se va a ver obligado, como usted ha dicho, a buscar consensos para ejecutar su plan, para sacar al país adelante. Y siempre va a enfrentar la posibilidad de que este Congreso le juegue la carta de la vacancia presidencial, como ocurrió con Pedro Pablo Kuczynski y con Vizcarra, y su bancada votó a favor de estas vacancias. Entonces, es un tema complicado, ¿no? Sí, Lo va a tener ahora, ahí. Fíjese que cuando se habla de la vacancia del señor Vizcarra, justamente por todo lo que se había vivido, y se presenta la primera vacancia, yo misma me pronuncio en contra, saco un comunicado y muchos miembros de mi partido, del ala, digamos, dura, me criticaron por esta posición. Pero yo me ratifico, en la primera vacancia no había el sustento para votar de esa manera. Y la otra cosa, en este nuevo Congreso podemos ver ya ciertos cambios, ¿no? Cuando se presentó el gabinete del señor Pedro Cateriano, un crítico muy fuerte del fujimorismo, nuestro grupo político tomó la decisión de votar a favor de él. En ese momento no consiguió el respaldo, pero ese es nuestro ánimo. Más allá de las diferencias que se ha tenido con él, y yo le agradezco ahora que él esté apoyando mi candidatura, es que creo que es momento de fijarnos en los temas fundamentales, en nuestras coincidencias, más allá de las diferencias que hayamos tenido durante décadas. Y ese gran ejemplo lo está dando Mario Vargas Llosa. 30 años de diferencias, de discrepancias, él generosamente anunció su respaldo a mi candidatura sin haber hablado conmigo. Y eso lo agradezco su generosidad y su amor por nuestra patria. Quisiera pasar al tema programático. Usted ha señalado dos ejes fundamentales en su plan de llegar a Palacio de Gobierno: salvar la vida y salvar la economía. Claro que la economía no se podrá reactivar plenamente si la pandemia no está bajo control. ¿Cuáles serán las medidas, las primeras medidas, los 100 primeros días de gobierno? Sí, con referencia a la pandemia, hemos señalado que tiene que haber también un cambio de estrategia. Si algo le criticamos muy fuertemente al expresidente Vizcarra es haber tomado la decisión de haber utilizado las pruebas rápidas. Estas pruebas no nos permiten conocer la verdad y es como si el Estado se hubiese puesto una mascarilla pero en los ojos, ¿no? Y nos ha cegado de no tener un buen diagnóstico y no tener una política de rastreo. Por eso hemos dicho que se van a aplicar 70.000 pruebas moleculares por día. Vamos a construir 100 plantas de oxígeno, entregaremos 10.000 concentradoras de oxígenos en las zonas más alejadas. Tenemos que ampliar la atención primaria, construir más postas médicas y hospitales. Y aquí hago la precisión, tengo que saludar al presidente Sagasti por el anuncio que él ha hecho en la compra de vacunas. Sí me gustaría escuchar el cronograma de cuándo van a llegar estas vacunas, pero creo que ha hecho un esfuerzo muy grande en finalmente lograr la adquisición. Y aquí el reto será para el siguiente gobierno aplicar las vacunas de manera inmediata y de manera eficiente y no viendo estas largas colas que ahora estamos viendo a través de los medios de comunicación. Pruebas moleculares. Sí. Entiendo que la capacidad de procesamiento ahora de pruebas moleculares es de 6.400 a 7.000 pruebas moleculares por día con todos los laboratorios existentes. Entonces, la intención es que sean 70.000. ¿Cómo resolver el procesamiento? Sí, se tiene que construir por lo menos 20 laboratorios, utilizando además, digamos, los químicos genéricos que nos permita a un bajo costo para el Estado, pero estas pruebas tienen que ser gratuitas para la ciudadanía y poder aplicar estas pruebas de manera rápida y eficiente. Pero lo que se necesita además es tener una política de rastreo. Una vez que se identifica el contagiado, tenemos que aislarlo, hay que apoyarlo, pero sobre todo hay que saber con qué personas ha tenido contacto y a esas personas aplicarles también estas pruebas moleculares, porque aquí el problema no es el contagiado, sino el problema son los asintomáticos, que no nos está permitiendo tener un control real de la pandemia como se hace en otros países del mundo, y por eso las cifras de nuestro país son realmente lamentables.
En el tema de la vacunación ha saludado el esfuerzo que ha hecho el presidente Sagasti, 60 millones de dosis comprometidas de aquí a fin de año. Ahora, el doctor Bustamante tuvo se vio involucrado en este tema con una opinión criticando la efectividad de la vacuna de Sinopharm. Yo me pregunto si usted va a seguir manteniendo al doctor Bustamante dentro de su equipo de asesores, porque pienso yo en cuánta gente pudo haber escuchado la voz de un médico, de un experto diciendo no sirve, entonces no me vacuno. A ver, el doctor Bustamante va a ser congresista de la República, sí, ¿no? Y su voz en nuestro grupo político, sobre todo en el equipo técnico, ha sido bien importante, advirtiendo sobre el uso de las pruebas rápidas, ¿no? Rechazándola, sí, y pidiendo que se utilicen las pruebas moleculares. Sin embargo, con referencia al informe o a la, digamos, a la explicación que él dio sobre este informe preliminar, quiero señalar que él lo hizo de manera personal, a título personal, lamentablemente sin avisarnos, y él así lo dijo, ¿no? Que él no había conversado con ningún miembro del partido, ni tampoco conmigo. Yo en todo momento siempre he respaldado el proceso de vacunación y así lo voy a seguir haciendo. Y sí creo que hay algunas frases que han sido desafortunadas de parte de él. ¿Se va a mantener dentro del equipo? Bueno, él es parte ya del futuro Congreso. Del Congreso. Sí. Vayamos al tema económico porque, la pobreza ha aumentado, la crisis económica es rampante y dentro del paquete del que usted ha hablado es un paquete de obras de infraestructura y la repartición directa del canon. En el primer eje, ¿cómo se resuelve el divorcio entre el gobierno central y los gobiernos regionales? Porque no es que haya una falta de dinero, los gobiernos regionales con el canon y el presupuesto que se les asigna tienen dinero, pero hay un tema de falta de expertise, incapacidad de presentar proyectos viables, gobernadores y la corrupción. Tenemos 16 gobernadores regionales sentenciados por corrupción, muchos de ellos de izquierda. Y la ejecución de obras inútiles, ¿no? El monumento a la hamaca, el monumento al sombrero, en fin, no obras que generen impacto en el bienestar de las comunidades. ¿Cómo resolver esto? Tendría que haber una instancia intermedia entre gobierno central y gobiernos regionales para viabilizar obras de impacto. ¿Qué cosa hemos señalado para poder reactivar nuestra economía? En primer lugar, todo un apoyo y un paquete a los emprendedores, ¿no? La economía de nuestro país, el 75% lamentablemente está en la informalidad y ellos han sido las personas más afectadas en el medio de esta pandemia. Entonces hemos señalado para ellos licencia cero al momento de que ellos nacen, 2 años de cero impuestos y luego de manera progresiva se irán aplicando. El 40% de las compras estatales estarán dirigidas solamente para la MIPE, para la micro y pequeña empresa, y de esta forma vamos a poder apoyarlos. En segundo lugar, la reactivación económica y la generación de 2 millones de puestos de trabajo a través de la construcción de obras, pero sobre todo de impacto económico, por ejemplo en agricultura, la construcción de reservorios, de canales de irrigación. Para bajar los precios logísticos tenemos que hacer carreteras, ¿no? Pistas, veredas, obras de agua y saneamiento. 3 millones de familias no tienen acceso a agua potable, colegios, hospitales, he hablado de 3.000 colegios. Y con referencia a la pobreza, tenemos que aplicar programas sociales de impacto inmediato. He dicho, vamos a duplicar pensión 65 de 250 a 500 soles, daremos el bono oxígeno a las familias que han perdido sus seres queridos. Y sobre su pregunta específica, Pamela, los gobiernos regionales, no voy a generalizar, pero muchos lamentablemente no han tenido capacidad de gestión. Y sobre todo las regiones que han tenido canon, lamentablemente no lo han sabido utilizar. Y si uno tiene una mirada de los últimos 10 años, el 40% en promedio de estos presupuestos no han sido utilizados. Por eso se devuelven. Así es. Y por eso la propuesta que he lanzado desde Chota, Canon para el pueblo. El 40% de estos presupuestos serán entregados directamente a las familias que viven en estas regiones. ¿Cómo se hará? ¿Cómo se priorizará? Y quisiera saber si esta oferta es una medida acotada que durará lo que dure la pandemia o va a ser permanente ya como una medida que quede en el tiempo durante los eventuales 5 años de gobierno. Yo apuesto por una medida que dure por lo menos los 5 años, sí, sobre todo en estos momentos de pandemia, ¿no? Tenemos que
ayudar rápidamente. La pobreza se ha incrementado en 10%. Esto significa que hemos retrocedido 10 años más o menos. Y en las zonas más alejadas son donde más necesidad hay. ¿Qué hemos pensado? Se tiene que priorizar, por supuesto, las familias con mayor necesidad, y aquí entrará a tallar el MIDIS para hacer un buen diagnóstico y tener la prioridad también en las zonas de influencia. Bien importante lo del MIDIS, porque hemos visto con la repartición de los bonos, las filtraciones, la imposibilidad de llegar a todos. Entonces se va a levantar nueva información. ¿Y cómo va a ser la redistribución? O sea, porque hay distritos pequeños que tienen una gran cantidad de canon y otros más grandes. Entonces, ¿cómo se va a estructurar esa entrega? Sí, por ejemplo, si uno mira la estructura del canon, tiene prioridad la zona de influencia, luego el resto de provincias en las regiones, la propia gobernación regional y las universidades, ¿no? Entonces, creo que habría que sacar, eso se tiene que debatir en el Congreso de la República. Nosotros estamos trabajando ya en un proyecto de ley, y se tiene que reestructurar también la ley de presupuesto. Y obviamente el consenso finalmente dirá cuál es el mecanismo adecuado, pero se tiene que tomar en cuenta, digamos, no solamente la población de la zona de influencia, de la zona extractiva, sino también las poblaciones aledañas, ¿no? Porque todas ellas se tienen que ver beneficiadas de estos proyectos que se están llevando a cabo, pero también ratificar nuestro compromiso de fiscalizar que se respete el medio ambiente, y que por supuesto que haya esta licencia social digamos, de la aprobación de parte de la población para los futuros proyectos. Ahora, las encuestas lo que marcan es que justamente donde menor intención de voto tiene es principalmente en las zonas donde están estos proyectos mineros, donde están las zonas de extracción. Va a visitar estas zonas, va a llevar este mensaje en términos sencillos para que la gente entienda que, o sea, los beneficios de la minería te van a llegar, porque la sensación es que el discurso del señor Castillo es: vienen, se llevan todo y no devuelven al pueblo, y de ahí que hablen de nacionalizar, estatizar, revertir la forma en que se reparten las utilidades, 70% para el Perú, 30% para las transnacionales, y si no quieren negociar, que se vayan y estatizamos. Mi obligación es viajar por todo nuestro país, y por eso también cuando me invitaron a Chota, Pamela, yo sabía que es una provincia donde nació el señor Pedro Castillo y que mayoritariamente votaron por él. Pero por respeto a los ciudadanos de Cajamarca, decidí aceptar la invitación, y es ahí, en una región donde hay muchos proyectos mineros, que decidí lanzar esta propuesta Canon para el pueblo, 40% del canon para las familias de las regiones. He estado en Junín, región donde el señor Cerrón ha sido gobernador regional. Y claro, ahí lo que he podido notar es que en realidad hay mucho rechazo, porque el señor Cerrón ha tenido una pésima gestión. Todas sus obras, todas han sido inconclusas, sobre todo los hospitales. Yo le he preguntado en las provincias donde he estado, y a viva voz me decían: no, los hospitales no fueron terminados, las obras no las concluyeron, y la verdad está en una peor situación después de que el señor Cerrón ha sido gobernador. Y así seguiré viajando, y más allá de que en algunos sitios, como en el caso de Huaraz, que algunos miembros del Movadef, porque así lo ha identificado Perú 21, miembros del Movadef, que además trabajan con Perú Libre, tiraron huevos y piedras, yo les pediría que antes que lanzar piedras, lancen propuestas. Los peruanos merecemos saber qué piensan. Y se suponía que ayer iba a lanzar su plan de gobierno, finalmente lo ha lanzado en Twitter. Yo lo que veo es, más que desorden, veo caos. Caos en el equipo del señor Pedro Castillo, caos en que no tiene un plan, caos en su forma de actuar, ¿no? Entonces yo creo que la población se va a ir dando cuenta. Y finalmente, para aterrizar en un concepto que usted ha dicho, el comunismo, porque así lo señala el plan de gobierno que ahora tratan de esconder, ¿no? Porque ellos hablan de comunismo, leninismo, no cree en la propiedad privada. Y esa es la gran diferencia con nosotros. Nosotros defendemos la propiedad privada, pero defendemos la propiedad privada de la persona que tiene su lote, el que tiene su kiosco, su pequeña bodega. Todos ellos se verían afectados. Hoy dicen que van a nacionalizar y expropiar las grandes empresas, pero ese concepto de lo que hemos visto en Venezuela ocurrirá con todos, y eso es algo que nosotros no podemos permitir. Ahora, una encuesta de Ipsos habla de que hay que mayoritariamente la sensación es que el modelo
tiene que sufrir, no sufrir, pero tiene que experimentar algún cambio. Sí. Cambios moderados, pero cambios al fin. ¿Qué cambios deberían ocurrir? ¿Qué cambios propone Fuerza Popular? Primero, los niveles de eficiencia se tienen que mejorar, y ahí el rol del Estado tiene que ser un rol regulador y un rol fiscalizador. Cuando uno ve, por ejemplo, en el tema de la salud, ¿no? Los hospitales regionales que no están en la capital, los responsables son los gobiernos regionales. Yo me pregunto, ¿dónde está el rol fiscalizador de su salud? ¿Ha puesto alguna multa? ¿Ha llamado la atención a algún hospital regional por no haber dado la atención debida? No. Entonces, yo creo que ahí el Estado ha fallado en fiscalizar, en asegurarse que las cosas se hagan. Hay una norma que se aprobó de declarar en estado de emergencia la salud de nuestro país. Entonces, si nosotros vemos que hay una región que no está pudiendo cumplir a cabalidad con la responsabilidad de brindar el servicio de salud, bueno, pues entonces se tiene que el gobierno central encargar, apoyarlos, pero no dejarlos solos, como hemos visto en Loreto, ¿no? En Iquitos, cuando se desbordó la necesidad y la demanda de camas UCI. De camas UCI. Así es. ¿Se debería replantear la descentralización? La descentralización, el espíritu... Porque se les entregó el dinero, sí, pero se entregó dinero sin capacidad de gestión, sin profesionales capacitados suficientemente para hacer gasto eficiente. Sí, la descentralización per se, su espíritu es bueno porque busca acercar los servicios al ciudadano y claro, al dar esta responsabilidad a los gobiernos regionales o a las municipalidades, permite que el servicio sea mucho más rápido y supuestamente más eficiente. No quiero tampoco caer en la generalización que todo está mal, no, porque hay gobernadores regionales que han hecho un trabajo estupendo y eso hay que resaltarlo. Pero creo que aquí lo que no podemos dejar es seguir teniendo un estado indiferente, ¿no? Y creo que tiene que ser mucho más proactivo, sobre todo frente a la situación que estamos viviendo. Y eso es lo que yo propongo. Ministros, funcionarios que caminen, que vayan, que resuelvan, que tomen decisiones, que vayan al campo. Y si vemos que hay hospitales que le faltan médicos, enfermeras, pues transferir personal, llevar camas UCI. El esfuerzo que hicimos millones de peruanos de quedarnos en casa en la época de cuarentena, debió servir para ampliar las camas UCI, modernizar nuestros hospitales. Y nada de eso se hizo, lamentablemente, ¿no? En el tema de, el tiempo nos va ganando y quisiera abordar otros temas importantes. Se sigue retirando fondos de las AFP. En 5 años vamos a tener 5 millones de peruanos más que se suman a la edad de jubilación. Entonces, usted ha hablado de repente por ahí fijar una pensión mínima, sí, o revisar el cobro de comisiones de las AFP. O sea, se propondría quizás decir, la AFP gana cuando el fondo gana y si el fondo pierde no cobras tu comisión porque no te corresponde. O sea, ¿podría evaluar ese tipo de medidas? Sí, yo creo que hay que revisar todo el sistema de pensiones. Las AFPs, bajar las comisiones. La bancada de Fuerza Popular ha votado para que este último retiro se pueda realizar porque la situación es realmente de emergencia. En la ONP tenemos que flexibilizarlo. En estos momentos la exigencia de cumplir con los 20 años hace que muchos peruanos que han aportado quizás 17 años, no llegan nunca a cobrar su pensión. Retiraron de su sueldo. Entonces creo que tiene que tener una mirada más flexible y tener una pensión proporcional. Hay que mirar la caja policial, las pensiones de las Fuerzas Armadas, porque todavía hay, digamos, una discriminación, no todos reciben la misma pensión. Y luego, pensión 65. Aquí lo que hemos hablado con Lucho Carranza es, pensión 65, actualmente tenemos 560.000 beneficiarios. Vamos a duplicar esta pensión de 250 a 500 soles bimensuales y además cada año vamos a aumentar 500.000 beneficiarios más para aspirar a tener una pensión universal en nuestro país. En día de, pasando al tema de violencia contra la mujer, en día de buscamos ser eco permanente de las víctimas de violencia contra la mujer y soy una convencida de que la educación con enfoque de género le va a dar herramientas a las mujeres para empoderarlas y poder ellas también afrontar el tema con mayor solidez.
Voy a tocarle un tema que ha generado polémica por unas declaraciones suyas hace poco, ¿no? El tema de usted ha dicho, esterilizaciones forzadas, está mal llamado, fue un plan de planificación familiar. Sin embargo, lo cierto es que han habido casos reportados de mujeres que fueron esterilizadas en su contra. Y negarlo, o sea, decir, fue planificación familiar, no esterilizaciones forzadas. Habiendo casos, negar es negar que existieron víctimas. ¿No quiere aclarar el tema? Sí, le agradezco por la pregunta, porque lo que yo he señalado es que la política de Estado que se aplicó en el gobierno de mi padre fue un programa de salud reproductiva y planificación familiar. En este programa se ofrecían diversos métodos para hombres y mujeres para decidir cuántos y cuándo tener nuestros hijos. Sin embargo, han habido denuncias y estas denuncias tienen que ser investigadas de algunas mujeres que señalan que fueron operadas sin su consentimiento. Esto es muy grave y eso se tiene que investigar y las responsabilidades individuales se tienen que sancionar. Y eso es lo que yo he señalado. Y habría que pedirles disculpas a ellas y no revictimizarlas. Por supuesto. Pero lo que yo he dicho es que el programa, o sea, no ha habido una política de Estado para esterilizar a las mujeres. No, eso no ha habido. Lo que ha habido es un programa de salud reproductiva, de planificación familiar, pero estos casos individuales que han habido se tienen que sancionar, por supuesto. ¿Y tiene un mensaje para esas mujeres? Sí, pedirles fuerza, pedirles que confiemos en nuestro sistema de justicia y me corresponderá a mí esperar con total imparcialidad el resultado finalmente que emita el Poder Judicial. Ahora, esto se ha venido investigando durante muchos años y en cada proceso finalmente se archivaba, ¿no? Entonces, yo quiero dar todas las garantías, así como en mi caso personal. Pamela, a mí se me ha investigado 20 años y 20 años vengo colaborando con la justicia y creo que la mejor, yo lo he señalado varias veces, mi mejor muestra de que confío en el sistema de administración de justicia es que la segunda y la tercera vez que me detuvieron yo sabía que esto iba a pasar y fue y me entregué, ¿no? Y por eso prefiero esperar con mucha precaución cada uno de estos procesos y seré muy respetuosa de lo que finalmente decida el Poder Judicial. El indulto es un tema polémico. Usted asegura que indultará a su padre siguiendo el marco jurídico. Bajo esa misma premisa, ¿indultaría a Antauro Humala? No. ¿Por qué? Yo lo que he señalado, a mí me preguntan por mi padre al comienzo de la campaña en primera vuelta y yo he cambiado de posición. En el año 2016 siempre defendí que la libertad de mi padre se consiguiera solo por la vía legal y constitucional. Es más, yo he presentado un habeas corpus en favor de él. Sin embargo, después de todo lo que nos ha tocado vivir y de lo que me tocó a mí vivir también personalmente, cambié mi posición. Y por eso, con total apertura, lo dije cuando me lo preguntaron al inicio de mi campaña. Pero esto se hará cumpliendo los plazos, las normas, los procedimientos que bien señala la ley. Esa es mi voluntad. Yo no he anunciado ningún indulto para el señor Antauro. Eso pregúntenle por favor al señor Castillo. No, lo sé. Lo que pasa es que siendo una prerrogativa presidencial y evaluando la posibilidad de indultar a su padre, o sea, yo imagino que hay la intención de algunos partidos de que se indulte al señor Antauro Humala. Es una potestad presidencial, por eso se lo preguntaba, si lo evaluaría. No, pero yo sí creo que tiene que haber digamos, un análisis de cómo está nuestro sistema penitenciario y eso se lo traslado al Poder Judicial, ¿no? Nuestras cárceles están hacinadas. Yo creo que el juez César San Martín y Prado Saldarriaga presentaron inicialmente una buena iniciativa que lamentablemente el expresidente Vizcarra no la tomó en cuenta. Creo que hay muchas cosas que se pueden rescatar de esas recomendaciones que él ha hecho. Nelson Mandela señala en su libro, las cárceles deberían ser el reflejo de las sociedades y creo que ahí todavía nos falta mucho por hacer. Definitivamente. A ver, Alberto Bengolea ha tenido un discurso bien interesante al sumarse a apoyar la campaña de Fuerza Popular.
Y en resumen lo que ha dicho es, más que apoyar a la candidata, es apoyar la institucionalidad del país, la continuidad de la democracia y de darle solidez al marco jurídico que la sustenta. ¿Cuál es el mensaje? Recogiendo esto que también lo ha dicho el señor César Acuña, que también ha dicho otros líderes que se han sumado a la campaña. ¿Cuál es el mensaje para los indecisos, para ese núcleo que dice yo no votaría por un Fujimori? Sí, y soy consciente de eso. Bueno, hemos visto con satisfacción que el antivoto está disminuyendo, ¿no? En esta última encuesta de Ipsos creo que ha disminuido 4 puntos más. Pero yo me he quitado la camiseta naranja y el primer día que pude viajar al interior del país me puse la camiseta del Perú. Y quienes están respaldándome lo han dicho también. Esto no es un apoyo a Keiko, es un apoyo a la democracia, a las libertades, al futuro, y se trata de nuestro país. Así es que el respaldar o el anunciar un voto hacia mí, yo sé que no lo hacen por mí. Lo hacen por este compromiso que tenemos todos de cuidar nuestra democracia y de asegurarnos que los cambios se hagan, pero que se hagan bien, y no permitir que nuestro país se convierta en Venezuela. Lo que queremos es seguir generando la confianza de los ciudadanos para sus autoridades y no generar la lucha de clases, como la señala el señor Pedro Castillo. Lo que queremos es una verdadera reconciliación y un reencuentro entre todos. Señora Fujimori, gracias por aceptar esta invitación. A usted por la oportunidad, Pamela. Gracias. Muy bien, nosotros tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar con el caso de Nicole. Nicole fue reportada desaparecida el mismo día en que su cuerpo fue encontrado flotando en el mar del Callao. Su familia asegura que no fue un accidente. El corazón de la madre de Nicole le dice que Nicole fue no solamente asesinada, sino que antes incluso violentada sexualmente. Regresamos con el caso aquí en Diario.